Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que no hay marco mejor para hablar del libro y para que nos reunamos editores que la Feria del Libro de Madrid. Y nosotras no creo que tampoco muchos de vosotros les resulte sorpresa, porque creo que ya lo habéis leído, que se han publicado las últimas estadísticas del intercambio científico, pero en esta intervención vamos a intentar daros un poco más de detalle y de informaros un poco más bajando un poco más al fondo de todos los datos de los resultados de estas estadísticas. Antes de meternos en temas más técnicos y cuantitativos, yo quería pues recordaros que el intercambio científico es un proyecto de solidaridad y de cooperación entre las editoriales universitarias, que a través de él se están proporcionando ya cerca de 15.000 títulos que proporcionamos 57 universidades asociadas a la ENU, editoriales universitarias y de centros de investigación asociadas a UNE, y que ahora mismo están conectadas 43 bibliotecas universitarias que están consumiendo los contenidos que están en el intercambio. Como adelanto a lo que luego vamos a ver con más detalle, pues os podemos decir que estamos, yo creo que todos muy contentos, porque el incremento entre el consumo del año 21 y el año 22 ha sido muy importante, y yo creo que es esfuerzo de todos, de editores, del equipo de la UNE, que es quien trabaja todos los contenidos y hace la interlocución con las bibliotecas, y también por parte de las bibliotecas universitarias, que están poniendo a disposición de sus usuarios en sus catálogos nuestros contenidos. Creo que no hago mucho spoiler de lo que va a contar ahora Arantxa si digo que el incremento ha sido de un 135% de consumo entre el 21 y el 22, que hemos pasado de 1.280.000 consultas en el año 21 a casi 3 millones en el año 22, y yo creo que eso nos tiene que poner a todos, yo creo que muy contentos por el esfuerzo que hemos hecho y por el que vamos a seguir haciendo. Yo creo que también pone en valor el proyecto de intercambio, que es un proyecto, ya como he dicho antes, de solidaridad, pero también de transferencia del conocimiento y de la labor social que las universidades y las editoriales universitarias y de centros de investigación debemos de hacer. Y yo creo que también pone en valor por lo menos la buena acogida o la relevancia que tienen estos contenidos en el entorno universitario, tanto entre docentes como investigadores y alumnos. Y ya sin mucho más, paso la palabra a Arantxa Cruz, que es la persona, primero, responsable de toda la normalización y trabajo de la estadística, todo el trabajo que hay por detrás, técnico, y es especialista en Big Data, o sea que mejor que yo seguramente que os va a contar ella los intríngulis de la estadística. Vale, pues muchas gracias, Belén, y muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Muchas gracias a la Secretaría Técnica, Joaquín, por invitarme a participar en este evento. La verdad que es un honor. Yo formé parte también de la UNE en un momento y es como volver a casa. También estar aquí con vosotros y me alegro un montón también de estar en el entorno de la Feria del Libro, que al final para mí es el evento del año en Madrid. Entonces, como ha comentado Belén, vamos a hablar del intercambio científico, vamos a contar un poco el proceso que hemos llevado a cabo para tener ese dashboard final que seguramente muchas ya habéis visto, y vamos a destacar algunos datos y también hacer referencia a futuros análisis que podemos hacer con toda esta información que nos está dando el intercambio. ¿Vale? Pues si veis la imagen, al final nuestro flujo de trabajo se centra en estudiar la audiencia, en ver los datos, en transformarlos y analizarlos, visualizarlos, hacer pruebas y difusión. ¿Vale? Cuando hablamos de audiencia, es importante en todos los proyectos de datos marcar a quién quieres llegar y a quién vas a informar. ¿Vale? No hay peor proyecto de datos que el que no tiene definido una audiencia, porque al final cuando queremos ir a todo no llegamos a nada. ¿Vale? Entonces nosotros sí que teníamos claro el objetivo de intercambio científico, aunque luego fuera ampliándose.
Luego, también tenemos que saber qué saben. No es lo mismo ir a un grupo de personas que no conocen el intercambio científico o el mundo de las universidades, bibliotecas editoriales, que no es nuestro caso, que sí que esa primera audiencia nuestra son profesionales de la edición, de las universidades y de la publicación científica. ¿Vale? Entonces, ¿a quién se dirigía este proyecto de datos? En un primer alcance, a bibliotecas y editoriales. Estaba clarísimo. Cuando Joaquín tuvo pues, la idea de empezar este trabajo de análisis, estaba claro. Ese era nuestro público objetivo, aunque luego veréis que lo hemos ampliado un poco más. Luego, ¿qué sabe? Pues nuestro público objetivo conoce el intercambio científico. También ha comentado Belén, ya se lleva trabajando desde 2016 en este proyecto, no es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que queríamos dar? Pues lo que queríamos dar era ese uso del dato que se está haciendo entre editoriales y bibliotecas. ¿Vale? ¿Cuáles son las consultas que se generan y se reciben por cada uno de ellos? Creíamos que ese era el punto importante que podían tener nuestra audiencia, que serían editoriales y bibliotecas. ¿Vale? El segundo paso que necesitábamos era saber qué datos teníamos. ¿Vale? Porque con esos datos podemos hacernos podemos plantear las preguntas que queremos responder. ¿Vale? También es esencial en los proyectos de datos tener esas preguntas. Porque si no, no llegamos a marcar un objetivo claro de lo que queremos obtener. ¿Vale? Entonces, en el caso de nuestro público objetivo, lo que queríamos principalmente, aunque ya veremos que hemos resuelto como más dudas en torno al intercambio científico, era saber cuántas consultas han realizado las bibliotecas y cuántas consultas han recibido las editoriales. Un poco serían nuestras preguntas generales, transversales al dato. Y luego, ¿con qué datos contábamos? Pues la plataforma que se creó genera esa información. Ahora veremos que hay que trabajarla, pero sí que teníamos una plataforma que desde 2021 nos está generando todos los datos de este intercambio. La siguiente fase sería la de transformar y analizar los datos. Esta, para cualquier proyecto de datos, y en este concreto, es la tarea más larga y más dura, ¿vale? Porque que una plataforma genere información no quiere decir que genere información para ser consumida. Entonces, hay que tratarlo en función, además, de las dos fases anteriores, de esas personas públicos que queremos alcanzar, esas preguntas que queremos contestar. Entonces, en esta parte de tratamiento y análisis de los datos, tenemos una parte de consolidación, de limpieza, de transformación y reducción. En el caso de intercambio científico, pues en 2021 la plataforma nos dio 35 documentos independientes de cada una de las bibliotecas que formaban parte. Y en el 2022, 40 documentos. ¿Qué ocurre? Que el primer año tuvimos que limpiarlo, normalizarlo y hacer consistente el dato, pero una vez se añade otro año, ese trabajo hay que replantearlo para que convivan los 2 años. Entonces, realmente de las fases que hemos visto, esta es la más larga, ¿vale? Porque hasta que no tenemos bien la información estructurada para lo que queremos analizar y visualizar, no tenemos nada, ¿vale? Y tiene muchas idas y vueltas. Entonces, como herramientas, también es importante destacar que a nosotros la plataforma nos da pues, CSVs Excel, ¿no? Y nosotros hacemos toda la parte de limpieza, tratamiento, normalizar el dato con OpenRefine y BigQuery para hacer toda esa parte de análisis también. Algunos problemas más comunes también es el tema de los nombres. A lo mejor no todas las editoriales o bibliotecas están igual definidas. Hay que unirlo todo. Entonces, al final esta es la fase que más trabajo da, pero que cuando está bien, las siguientes son muy fáciles, ¿vale? Son mucho más rápidas. El problema es cuando esta parte no se hace bien, cuando no llegamos a limpiar de todos los datos o cuando tenemos espacios vacíos donde no debe haberlo, es donde tenemos que volver para atrás y replantear desde esta fase los siguientes pasos. Luego cuando ya tenemos toda la información, nos centramos en las visualizaciones de datos. Hay muchísimas técnicas, pero esas técnicas siempre tienen que estar en base a los datos. No podemos usar técnicas de visualización porque nos parezcan bonitas, que eso en los proyectos de datos es uno de los principales problemas, que nos gusta mucho un formato de gráfica, una visualización, y lo que hacemos es alterar el dato para que se adecue a ese tipo de gráfica.
y ahí estaríamos mintiendo, básicamente. Entonces, es importante buscar las técnicas adecuadas para los datos que tenemos y no al revés. En el caso nuestro, ¿qué queríamos? Por ejemplo, que poder ver evoluciones. Para tanto bibliotecas como editoriales es muy importante ver la evolución de sus publicaciones. Queríamos ver también comparaciones entre años, que esto es lo que comentaba, que en 2022, cuando empezamos a analizar los datos, teníamos un planteamiento de información y este año la tuvimos que variar para que pudieran convivir datos de diferentes años y poder mostrar esa diferenciación. Y luego necesitamos que esas técnicas respondan a la pregunta. Es decir, nosotros cuando vamos elaborando las visualizaciones lo que queremos es que tanto la biblioteca, el editor u otros públicos puedan ver la información desde esos focos. Luego, una vez lo tenemos, empiezan las pruebas del proyecto. Y esta es indispensable, no solo para el intercambio científico, sino para cualquier proyecto de datos. Es importante que otras personas vean el trabajo que realizas para ver si se entiende, que al final es el objetivo de la visualización. No sirve de nada que, a lo mejor, en mi caso, que he estado trabajando unos meses con esto, al final estás tan habituado que ya conoces la información. Necesitas que haya otra persona enfrente que te diga, oye, pues esto sí, esto no, no se entiende. Y, por ejemplo, nosotros con el equipo de la Secretaría Técnica, con Joaquín, con Marta, lo que hacíamos eran test A/B. Los mismos datos, lo que hacíamos era ponerles una opción y otra. Y ellos han ido eligiendo. De esta forma, lo que hacíamos es ver también, cuando lo publicásemos, que la información tenía sentido, porque lo estábamos haciendo para que los receptores entiendan, ¿no?, el dato y sea fácil. Entonces, toda esa parte se hace en la fase de pruebas como más casi final. Toda esa parte de validación, de encontrar la visualización adecuada con el mensaje que queremos dar y luego también creando borradores. El primer año, como era el primer año de análisis de datos, el de 2021, que hicimos en 2022, hicimos bastantes borradores para que también se aprobase por diferentes personas si esto encajaba, no. Al final, siempre los puntos de vista y el feedback que te puedan dar es súper importante en estos proyectos, y más cuando vas a visualizar. Y luego entraba la fase de proceso de difusión. Como comentábamos al principio, tenemos una audiencia clara, ¿no?, editoriales, bibliotecas, pero al final también la Unión de Editoriales Universitarias quiere dar a conocer un proyecto muy interesante, ampliar lo más posible, como pueden ser toda la universidad, comunidad científica. Entonces, en ese caso, debido a eso, lo que hicimos fue crear dos tipos de visualización con dos objetivos diferentes. Tenemos, por un lado, la parte de Tableau, que es la herramienta que hemos usado para hacer los dashboards más técnicos destinados a esos públicos, que son editoriales y bibliotecas, y extendido a universidades, donde las personas pueden conocer al detalle la evolución de sus datos. Y luego, con otra herramienta que se llama Flowris, lo que hicimos fue crear visualizaciones de comunicación para que dentro de la página web y pues, seminarios o eventos que pueda haber, se pueda también promocionar ese contenido, que al final no dejan de ser resultados de un trabajo que se ha hecho, ¿no? Y que es proceso también de todo el trabajo que también comentaba Belén, de comunicación que se hace del intercambio científico. Entonces, como los resultados que hemos obtenido con este trabajo, por un lado, en la parte de Tableau, creamos un dashboard de estadísticas generales, ¿vale?, donde vemos las evoluciones del total de consultas, las consultas recibidas por editorial, las consultas realizadas por bibliotecas y la información global de las publicaciones. Toda esta información está en la web de la Unión de Editoriales Universitarias, en el apartado del cambio científico. Y hay filtros donde entiendo que una editorial, una biblioteca, puede filtrar por la que le interesa, que será la suya, para conocer su información. Y cualquier público puede ver la información global. Luego hay otro dashboard en Tableau, que son las estadísticas específicas, que está más centrado en el detalle de las consultas realizadas por bibliotecas y recibidas por editoriales, tanto por título como por evolución por meses. Y luego toda la información que hemos generado, que os comentaba que era más genérica, de comunicación global,
como las cifras generales, la evolución de consultas, también los títulos más consultados, las editoriales con más consultas o las bibliotecas que más consultas han realizado. Como ya comentaba Belén, yo creo que uno de los aspectos más importantes de este cambio de año o de este análisis de 2022 ha sido ese incremento que hemos visto en los datos respecto a las consultas. Al final, las consultas han aumentado un 135%, y eso es más que duplicarlas. Y en general hemos visto que hay un 15% más de bibliotecas, hay un 16% más de editoriales y luego se han consultado un 43% más de libros. Al final, también si las cifras van en aumento, todo esto tiene sentido. ¿Qué más datos hemos visto? Por ejemplo, pues que los meses con mayores consultas son marzo y noviembre y los que menos son julio y agosto, que al final las de menos pues tiene sentido, ¿no? Porque es menos lectivo. En cuanto a datos destacados de editoriales, pues lo que hemos visto es que 27 de las 49 editoriales analizadas en 2021 han mínimo duplicado las consultas en 2022. O sea, hay editoriales que han tenido 7 más veces de visitas o 10, incluso 10 veces más de visitas. Luego, un dato destacado también es que la Universidad Oberta de Cataluña no estaba en intercambio científico en 2021 y cuando lo hemos analizado en 2022 es la tercera editorial con más consultas, ¿no? Todo esto es añadir información, es incremento que hemos visto. Luego, por ejemplo, la UNED, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Sevilla son las editoriales que más número de consultas también han aumentado entre 2021 y 2022. Y los libros que tienen más consultas son de la Universidad de Sevilla, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a las bibliotecas, también ha habido un aumento. 33 de las 40 bibliotecas han aumentado el uso de intercambio científico. ¿Vale? Cada vez se usa más y tiene de ahí también esos números, ¿no? De mejoras. Por ejemplo, la Universidad de Murcia, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Navarra y la Universidad de Girona son las bibliotecas que en porcentaje más han aumentado el uso de intercambio científico. Y cuando hablamos que más ha aumentado, como en el caso de las editoriales, en algunos casos de estas universidades no solo se han duplicado, sino se han triplicado o tienen 4 veces más de visitas. En cifras totales, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja, la UNED, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Navarra y de Granada son las que más consultas han aumentado en un año, en números, ¿vale? En cifras totales. Y en porcentaje, las bibliotecas que más han aumentado son la UNED, la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad de Sevilla. Próximos pasos. Al final, todo este inicio también de análisis que hemos podido realizar da pie a poder continuar esos análisis también por años, ¿no? La verdad que a mí me encantaría ya saber qué va a pasar al año que viene cuando analicemos 2023, ¿no? Por todo el trabajo que está haciendo y que está aumentando. También el intercambio científico. Entonces, vamos a seguir con las comparaciones entre años, pero luego, además, a medida que tengamos más información, lo interesante va a ser que podamos poder ampliar audiencias. Estábamos hablando de editoriales, bibliotecas, universidades. Intentamos ir a un público general, pero podemos ampliar a más. Podemos analizar consumos. La posibilidad de unirlo a ramas de investigación por cada universidad, cómo se está, ¿no? Haciendo esas consultas, ese consumo de publicaciones por temática. Y luego también podríamos hacer, cuando tengamos más datos, análisis predictivos. Que esto, a lo mejor, queda un poco de tiempo, pero sería genial poder hacer estos análisis para eficientar el intercambio científico, ver qué se consume, cómo se consume, qué títulos. Análisis de esas publicaciones, también por temáticas. Ir un paso más allá. ¿Y tenéis alguna pregunta? Yo no sé si hay preguntas, pero yo sí que quería haceros un llamamiento a todos. Yo creo que cuanto más colaboremos en el intercambio como editoriales y más incrementemos el contenido, yo creo que también aumentará la difusión y la utilización y que estos datos y la extracción de resultados, aunque sea de vuestra propia editorial, los uséis también en vuestras instituciones para un poco dar voz a este esfuerzo que estamos haciendo todos y que yo creo que es importante para la comunidad universitaria
nuestra casa y en las de los demás. O sea que sí que os pediría que trabajaseis esta información y que la difundieseis en vuestras universidades. Yo, al hilo de lo que está diciendo Belén, creo que nos tenemos primero que sentir muy contentos de la evolución que está teniendo realmente esta herramienta y esta colaboración, ¿no?, muy altruista y muy generosa que la UNE pues puso en marcha. Pero creo que tenemos que hacer eso, una labor de difusión importante en nuestros centros para que conozcan que existe la herramienta y en nuestras bibliotecas. Yo creo que ahora todos los responsables de las editoriales universitarias, puesto que ya tenemos a un UNEBOOK maduro, un UNEBOOK que, vale, tenemos precisamente porque tenemos los datos del intercambio y por esta subida exponencial y casi sin haber hecho nada, porque no hemos hecho trabajo de marketing nosotros, ¿no?, que creo que nos corresponde un poco dialogar con nuestras bibliotecas, con nuestros responsables de bibliotecas, para que sean conscientes del material, del porcentaje de libros, de obras, de todas las áreas de conocimiento que tienen ahí y que además pueden ir aumentando, porque en función de las necesidades, de las demandas, de las descargas, necesitarán contratar más descargas y eso nos va retroalimentando. O sea, será un círculo que podrá ir creciendo en todos los sentidos, no solamente porque haya nuevas editoriales que se incorporen al intercambio, que es deseable, porque nos está visibilizando muchísimo cada vez más, sino porque además nosotros, pues los comienzos de curso, yo misma en mi Facultad de Filosofía y Letras empiezo a hacer una sesión informativa para que el alumnado, ya lo tengo hablado con la delegación de alumnos, para que hablen, les informen de que pueden consultar, de que existe este material y que, bueno, debe de estar incluido también en las herramientas de consulta que ellos tienen y que tenemos los profesores en las guías docentes, ¿no? O sea, que creo que es labor de todos y que aquí nos debemos de colocar una tarea pendiente todos, llevarnos unos deberes para trabajar con nuestras bibliotecas. Muchas gracias, Maribel. Al hilo de un poco de lo que ha hecho Maribel, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero como ha dicho lo de las descargas y la biblioteca, entiendo que cuando dicen consultas es consulta al libro que nosotros subimos, porque nosotros hay bibliotecas que, por ejemplo, nos quiere comprar, además, como la versión PDF para poder prestar más libros a la vez. ¿Qué es lo que se cuenta exactamente? Es mi pregunta. Se cuentan los accesos a los libros que están en un ebook y inicialmente de una licencia por libro, que es lo que se incluye en el intercambio científico. Si esa universidad tiene compradas licencias que amplían tal, no entrarían en intercambio. Bueno, pues si no hay más intervenciones, hoy nos despedimos. Mañana sabéis que seguimos a las 10:30, pero en la Biblioteca Eugenio Trías, no aquí, sino en una biblioteca que está entrando por la puerta de Sai de Baranda, por si os orienta un poco más si venís andando. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y mañana nos seguimos viendo y aprendiendo. Gracias.